¿Quién quiere empezar orando y pidiéndole al Señor que sea obrando en esta noche con poder y gloria en nuestros corazones? Dios y Señor Todopoderoso, te damos gracias primeramente por tu presencia, Señor, porque sabemos que está en cada hogar, Señor, de la gloria. Está el Espíritu Santo que va a abrir nuestro entendimiento. Está el Espíritu Santo que nos va a dar sabiduría para entender tu palabra, Señor. Te doy gracias, amado Rey, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por la disposición de Fanny para enseñarnos tu palabra, Señor. Te doy gracias por ella y la bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nuestros corazones están dispuestos, Señor. Si estamos acá, Señor, es porque queremos aprender cada día más de ti, Señor. Queremos conocerte más a través de tu palabra, Señor, de la gloria. Te doy gracias por cada una de las personas que están conectadas, Señor. Te pido, Señor celestial, que seas tú abriendo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y no solo ser oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Que cada día, Señor de la gloria, aprendamos más de ti y te imitemos más, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, amado Rey, Señor, Dios Todopoderoso, por este tiempo, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar el mensaje que hoy tienes tú para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. La semana pasada habíamos quedado en esta parte, en el estar en Cristo. Y quiero empezar leyendo precisamente este versículo que está aquí, que es Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y me gusta mucho esta imagen porque muestra realmente lo que Dios hace en nuestras vidas, que es revestirnos de esa nueva criatura, de ese nuevo hombre que nosotros somos en Cristo, y que es necesario que entendamos y que comprendamos lo que significa estar en Cristo para avanzar hacia una madurez espiritual, para que, como nos ha hablado el Señor, ya no seamos como niños fluctuantes, porque un niño es llevado para donde uno quiere, ¿cierto? Es muy fácil de manipular, es muy fácil de persuadir, y Dios no quiere que nosotros seamos así en lo espiritual para el mal, ¿cierto? Que no nos dejemos envolver de cuanta falsa doctrina, ideas cerradas, un evangelio que no es el que nos muestra la palabra, y así desviarnos del camino. El Señor quiere que podamos tener ese conocimiento y que ese conocimiento y esa comunión con Dios dé como resultado una madurez espiritual. Necesitamos avanzar hacia una madurez espiritual. Y precisamente les compartía en el grupo de la iglesia un mensaje de nuestro pastor Oscar, donde él hacía una pregunta y era si hemos crecido durante este tiempo, si hemos avanzado en este tiempo, sobre todo en este año tan diferente a los demás, a lo que veníamos haciendo cotidianamente en nuestra iglesia, el trabajo eclesial. Y si habíamos crecido en lo personal, si habíamos ya dejado muchas cosas y debíamos evaluarnos. Y precisamente este seminario, estas enseñanzas que el Señor nos regala, es para eso también, para evaluarnos en qué punto del camino estamos para avanzar, con el propósito de avanzar. Amén. Y estábamos hablando de lo que significa estar en Cristo. Cada uno de nosotros, no hay ningún nuevo aquí en el Señor. Yo creo que todos hemos hecho esa oración de fe, no hay ningún inconverso, sino que todos podemos decir estamos en Cristo, hemos sido salvados por la obra, ese sacrificio del Señor Jesucristo, y ahora estamos aquí, vivos para Dios. Y es por eso que podemos decir cada uno de nosotros estamos en Cristo, estamos en Dios. Ahora, si estamos en Dios,
podemos ver algunas de esas verdades que he colocado aquí en nuestras vidas y que podemos estar seguros que esas verdades son realidad, son una realidad en cada uno de nosotros. No sé si a ustedes les pasó, yo me imagino que de pronto sí, porque en ese renovar la mente, al principio para nosotros era como un poco increíble, inconcebible en nuestra mente que esas verdades que ahorita vamos a leer en la palabra fueran una verdad para nosotros. En esta mente tan limitada, en esta mente todavía ligada a las cosas del mundo, para nosotros empezar a creer estas verdades fue algo complicado. De hecho, todavía las estamos asimilando, las estamos creyendo y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a que esas verdades se afirmen en nuestro corazón, a que podamos vivir conforme a esa verdad. No son las únicas. De hecho, tenemos dos listados de quiénes somos en Cristo y no es un listado que ahí se corta, que para, sino que a lo largo de la palabra, de Génesis a Apocalipsis, vemos que la palabra nos muestra verdades tan profundas para nosotros los hijos de Dios. Aquí solamente saco algunas y quiero que por favor compartamos algunos hermanos que me puedan estar leyendo estas verdades, estos versículos bíblicos, para que podamos entender de una manera muy rápida, por decirlo así, verlo muy rápido, porque esto es de dedicación, esto es de sentarse uno a estudiar lo que significa esa nueva vestidura que tenemos en Dios, lo que significa que somos ahora en Cristo, porque los demás nos van a ver iguales. Y no faltará aquel que sea usado por el adversario para decir usted sigue igual o peor. Pero si nosotros caminamos en la verdad, que es Cristo Jesús en nuestras vidas, revelado en nuestros corazones, podemos saber, sin importar lo que diga el resto, saber quiénes somos en Dios y que esa vestidura que vemos aquí en esa imagen tan sencilla es una vestidura espiritual de la cual realmente estamos revestidos. Amén. Así que, ¿quién quiere leerme segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17? Es un versículo bien crucial. Debe ser un versículo columna, ¿sí? En nuestras vidas espirituales. ¿Quién me lo quiere leer? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, y todos estamos en Cristo. Amén. Amén, todos. Quizás alguno pueda decir, no, pero es que yo sacar algún pero para dudar de si está en Cristo o no. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú crees en el sacrificio del Señor, que Él murió allí por tus pecados y que además resucitó para darte vida, estás en Cristo. No puedes dudar, no lo dudes, porque es una verdad para ti. Lo que dice la palabra es una verdad para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y dice que si tú y yo estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, ya son pasado. ¿Sí? Ya es ese pasado por el cual el Señor vino a la tierra a morir para borrarlo, para hacernos nuevos. Entonces, somos esas nuevas criaturas. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, verso 10? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 2:10. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, de todo gobierno. Él es la cabeza, Él es el que está allí en ese lugar más alto y reina y gobierna sobre todo. Ese es nuestro Dios y en Él, dice la palabra, estamos completos. Amén. Tú y yo estamos completos en Él, estamos completos en nuestro Dios, nada nos falta. Nada nos falta y ahorita vamos a ver muchas más cosas que el Señor quiere enseñarnos. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos? En el reino En de el su amado reino Hijo. de su amado Sí, Hijo. peregrinos aquí en la tierra, estamos aquí de pasadita, pero pertenecemos al reino de nuestro amado Señor. Amén. Pertenecemos al reino de nuestro amado Dios. ¿Quién tiene Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Amén. Entonces, juntamente con nuestro Dios estamos crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Amén. Y esa vida que ahora vivimos en esta carne, porque todavía seguimos en esta carne, la vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Vamos a leer los pasajes que tienen un solo versículo para poder avanzar y aprovechar al máximo lo que vamos a ver hoy nuevo. De Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién me regala, por favor? Bueno, Romanos 8:1 y alguien que haya buscado Efesios 3:12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Aleluya. Y Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Y Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estas son tan solo unas verdades de todas las grandes verdades que tiene el Señor en su palabra para nosotros. Espero las estén estudiando, espero las estén meditando en esas verdades, interiorizándolas, hablándoselas al corazón todos los días. Ustedes dirán, bueno, pero eso es un trabajo como bien fuerte, bien largo. Pero créanme que cada día enfrentamos situaciones en las que tenemos que repetirnos alguna verdad que el Señor nos dice en su palabra. Y de eso se trata, ¿sí? Que cada día que enfrentamos algo, bien sea desafíos, la solución de problemas, una situación en la que se requiera fe, ahí vamos a estar repitiéndonos la palabra, repitiéndonos la verdad. Y eso, esa debe ser nuestra firme ancla. Debemos estar arraigados allí, repitiéndonos que somos hijos de Dios, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio, que juntamente con Él estamos crucificados, que somos nuevas criaturas, que ahora que estamos en Cristo no tenemos condenación, que vivimos en el espíritu y no en nuestra carne, que no somos iguales a antes porque ahora pertenecemos al reino de la luz. Cada día debemos repetirnos estas verdades. Quiero que por favor miremos esta imagen. O bueno, aquí hay realmente 4 imágenes. Y vayamos o estemos un poco como viajando a través del tiempo y miremos lo que la iglesia primitiva, porque estas 4 imágenes hacen parte de aquellos discípulos que conformaron esa iglesia primitiva. Esos discípulos que el Señor formó y que iban avanzando, en ninguna manera eran maduros espirituales. Cuando el Señor muere y resucita y se les aparece durante 40 días, que es lo que empieza diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, esos discípulos no tenían madurez. Esos discípulos flaqueaban en muchas áreas. Esos discípulos les faltaba conocimiento, a esos discípulos les faltaba mucho, pero tenían algo precioso y era que tenían un espíritu maleable, moldeable, ¿sí? Que querían dejarse llevar, moldear, guiar por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Y es por eso que allí en esta imagen inferior izquierda, donde es el aposento alto,
donde ellos permanecían allí orando y buscando a Dios. Cuando el Señor resucita, ellos lo que empiezan a hacer es a reunirse a orar y a buscar a Dios, porque esa era la enseñanza que Jesús les había dado. Ese era el ejemplo que habían visto en el Señor Jesucristo, una dependencia del Padre, y ellos aprendieron a hacerlo y permanecían allí en el aposento alto orando a Dios. Esa dependencia de Dios hizo que pudieran enfrentar todas las cosas difíciles que en su tiempo de persecución vivieron, que no fueron para nada fáciles, que yo me imagino estar en esa época y la verdad no sabría qué hacer porque es extremadamente doloroso y trágico lo que pudieron vivir nuestros hermanos allí por causa del evangelio y para bendición del evangelio y prosperidad de este. ¿Sí ven? Pero por causa de que ellos tuvieron una dependencia de Dios y querían avanzar y conocer más a Dios, miren esos rostros. Yo sé que no son los rostros de las personas reales, porque es imposible tener esos, ¿cómo decirlo? Esas evidencias, ¿no es cierto? Pero yo creo que era grande la expectativa que ellos tenían acerca de la palabra, que ellos meditaban en la palabra, la escuchaban, tenían pasión por Dios, no les importaba lo que tuvieran que sufrir, sino que al contrario, mientras más sufrían, más se gozaban de tener, de ser tenidos por dignos para predicar el evangelio, para impartirlo. Y en la parte superior vemos allí es a Pedro y a Juan predicándole a aquel paralítico, a aquel lisiado que estaba en la puerta del templo. Todo esto lo pudieron vivir y en el lado superior derecho, esos sucesos, porque no fue solamente una vez, muchas veces nuestros hermanos en Cristo muchos hermanos tuvieron que vivir esto, ser muertos por fieras, por estos leones, y los espectadores se gozaban de ese sacrificio. Todo esto lo vivió la iglesia y mucho más, porque estaban llenos de Dios, llenos del Espíritu, porque estaban avanzando hacia una madurez espiritual, porque estaban llenos de Dios. Dice la palabra que Pedro con su sombra sanaba, que ellos imponían las manos y como Jesús sanaba. Aún el mismo Pedro resucitó a una mujer llamada Dorcas. Ellos hicieron la obra de Dios a la manera en que fueron enseñados por el maestro. Pero es inevitable que podamos hoy evaluar lo que es la iglesia y lo que cada uno de nosotros somos a la luz de este ejemplo. Primeramente de nuestro Señor Jesús, pero también a través de estos ejemplos que son tan puntuales y que la palabra nos lo muestra para que tengamos nosotros esa motivación, ese ejemplo y ese modelo de vida cristiana que el Señor quiere que tengamos y que mostremos a los demás. ¿Qué necesitamos para ser ese tipo de cristianos? ¿Qué se necesita para que pasemos la barrera de nuestro egoísmo y nuestros deseos carnales y prestar un servicio de amor a Dios y a los demás? ¿Qué necesitamos? ¿En qué consistió la esencia de la madurez que mostraron todos aquellos discípulos? ¿Qué hicieron ellos que de pronto nos falta a nosotros? Deberíamos evaluar eso. ¿O qué podemos aprender de estos hermanos en Cristo? Porque son nuestros hermanos. De aquellos que sacrificaron sus vidas por causa del evangelio y por eso lo tenemos hoy en nuestras manos, por eso podemos escucharlo hoy a través de este medio. ¿En qué difiere lo que la iglesia vive hoy a lo que estas personas, estos hombres de Dios vivieron? Pues bien, miremos aquí. Primero, tenían una firme comprensión de lo que eran en Cristo. Ellos no tenían la palabra del Señor completa como la tenemos nosotros. Ellos tenían las escrituras en rollos, en pergaminos,
y en las sinagogas las leían, y estoy hablando del Antiguo Testamento. Ellos tenían parte de los manuscritos de los profetas, tenían también la Torá, la ley de Moisés, pero no tenían toda la palabra revelada como la tenemos nosotros con ese Nuevo Testamento, ese nuevo pacto, con toda la revelación que Dios le da al apóstol Pablo y bueno, a los demás apóstoles, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, ¿sí? A Jacobo, Santiago, que es el mismo Santiago, el hermano de Jesús, y a través de esa madurez espiritual que nos muestran en cada carta que escribieron, ellos podían manifestar que entendían quiénes eran en Cristo. Vuelvo y les digo, no tenían toda la revelación, pero aún así sabían quiénes eran en Cristo. Entendían que habían sido injertados en la vid, y la vid es Cristo. Y entendían que no podían hacer nada sin Dios. Porque como dice Juan capítulo 15, verso 5, las palabras de Jesús, sin Él nada podemos hacer. Esa enseñanza, parte del discipulado del Señor Jesucristo para sus discípulos, la tenían grabada en la mente y en el corazón. Ellos sabían que sin Dios no podían hacer nada, no podían testificar, no podían vivir una vida de fe, no podían llevar hogares conforme a lo que Dios había establecido, no podían avanzar, no podían hacer nada. Entonces, lo primero que ellos pudieron entender era quiénes eran en Cristo. De ahí que Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo y predica y se convierte en 5,000. De ahí que él va y ora por aquel lisiado que veíamos allí y él se sana. Cuando le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres sano. Te paras de allí y es sano aquel hombre. Lo segundo es que crucificaban su carne y andaban en conformidad con lo que eran en Cristo. Ellos no estaban mirando si se comprometían o no, si ayunaban o no, si se congregaban o no, si hoy diezmaban o no. Ellos no veían las cosas así. Ellos daban por hecho que así debían vivir, porque esa fue la enseñanza de su maestro. Ellos renovaron su mente. Ellos cambiaron, ya no somos pescadores, ¿cierto? Ya no somos ese tipo de pescadores que van al mar, que tienen allí su raya, que tienen allí todos los implementos. Somos pescadores de hombres y dejaron a un lado sus oficios y renovaron su mente para comprender que ya no eran los mismos de antes, cuando el Señor les había rescatado y llamado, sino que ahora eran nuevas criaturas en Cristo, llamados para grandes propósitos. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado donde Pedro no le hubiera creído al Señor? Donde Juan no hubiera renunciado a su profesión, ¿sí?, de pescador y se hubiera ido detrás de Jesús. Donde el mismo apóstol Pablo no le hubiera creído al Señor cuando le dijo que él mismo le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por causa del Señor. Muchos títulos eran los que tenía Pablo, mucho reconocimiento, mucha posición social, y aún así dice allí en la carta a los Filipenses, lo tengo todo por basura, con tal de tener el conocimiento del Señor. Y a eso se dedicó. Entonces, lo primero, sabían quiénes eran en Cristo. Lo segundo, crucificaban su carne. Ellos decían, no voy a vivir así, a la manera de todo el mundo. Voy a vivir conforme a lo que Jesús me enseñó. Soy discípulo de Cristo. No soy la misma persona que antes. No voy a caminar a la manera ni al estilo del mundo. Yo soy nueva criatura. Yo lo tenían aquí en la mente y aquí en el corazón y vivían conforme a eso. De ahí que podemos comprender, mis amados hermanos, que todo lo que pensamos es lo que vamos a ver plasmado en todas aquellas cosas que hacemos. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Y no vas a hacer cosas diferentes a lo que tú piensas.
Es decir, si tú piensas que eres llamado, escogido, santo, apartado, vas a caminar conforme a esa creencia que tienes. Y punto número 3, estos discípulos no dependían de ellos mismos. Aprendieron a vivir en el Espíritu y a andar por el Espíritu. Ellos sabían que no tenían el poder, que en sí mismos no podían sanar, que en sí mismos no podían convencer a nadie, que en sí mismos no podían hacer la obra, ni testificar, ni servir, nada, como nosotros tampoco podemos hacer nada. Cada una de nosotras, las mujeres que estamos aquí, no podemos servir a nuestros esposos si no estamos llenas del Espíritu. Y podríamos preguntar, ¿hasta para eso no tiene que ser lleno del Espíritu? Sí. Para poder atender a su esposo, servir a sus hijos, hacerlo con amor, servir a nuestros hermanos, tenemos que ser llenas del Espíritu para poder así glorificar al Señor con todo lo que hacemos. Dice la palabra del Señor ahí en la carta a los Colosenses, dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres, ¿sí ven? Pero también Juan, capítulo 3, verso 8 nos dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estos discípulos aprendieron a vivir en el Espíritu. Y usted puede leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y ver cómo el Espíritu Santo los guiaba. Es más, a Felipe lo transporta de una ciudad a otra para predicar. Y le dice, no, le dice a otro de los discípulos, el Espíritu Santo, no vas a predicar allí, necesito que te vayas a esta otra ciudad. Y ellos obedecen porque habían sido ejercitados en escuchar la voz de Dios. Ellos sabían cuando el Espíritu Santo les hablaba y estaban dispuestos a lo que cada día el Espíritu Santo les decía que debían hacer. Y así debemos ser nosotros. Cuando el Señor nos dice, callen, hablen, prediquen o hagamos cualquier otra cosa guiados por el Espíritu, ahí es donde debemos aprender cada día a obedecer. ¿Qué tipo de hombres somos cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de personas somos cada uno de nosotros? Ya vimos ese ejemplo precioso de los apóstoles, de esa iglesia primitiva, porque fueron muchos los que caminaron aferrados al Señor y testificaron en gran manera, hombres, mujeres, niños, fueron consagrados a Dios. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de persona somos cada uno de nosotros? ¿Somos naturales, carnales o espirituales? La primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 3, verso 3, nos dice lo siguiente. Allí lo tienen en pantalla. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí en estos tres párrafos, por decirlo así, están agrupados estos tres tipos de hombres. El hombre natural, que es el primer párrafo, los primeros versículos, donde nos dice que este tipo de persona no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque evidentemente se han de discernir espiritualmente. El segundo párrafo nos habla de esa persona espiritual, esa persona que juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie,
que conoce y tiene la mente de Cristo, que conoce, tiene conocimiento de la palabra de Dios, conoce lo que Dios dice en su palabra porque la ha estudiado, porque ha escuchado la voz de Dios. Pero también hay otro tipo de hombre que es el carnal, que es el inmaduro espiritual, que es aquella persona incapaz de discernir y de tener un avance en su vida cristiana. No quiero adelantarme aquí, pero vamos a estar viendo cada uno de estos. Vamos a empezar por el hombre natural. Ese hombre natural es aquella persona que está en la carne. Partamos de este principio. Ese hombre natural es un inconverso, un no creyente, una persona que no ha llegado a los caminos de Dios. Es una persona X, que podemos ver en la calle, que habla y actúa conforme a su carne, conforme a las direcciones del mundo, ¿sí? A lo que el mundo ofrece y a lo que su naturaleza caída está inclinado a hacer. Actúa de esa manera. Entonces vamos a ver, recordemos que cada uno de nosotros hemos sido formados por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a coger esas tres partes y vamos a ver cómo se manifiestan en esas tres partes de nuestro ser, el hombre natural, en el hombre espiritual y en el hombre carnal. ¿Listo? En el hombre natural, el espíritu está muerto. Y yo quiero leerles Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Efesios 2, capítulo 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí en la carta a los Efesios el apóstol Pablo está aclarando lo que también habla en la carta a los Corintios, de quién es ese hombre natural. El hombre natural es aquella persona que en su espíritu está muerto. Y como su espíritu está muerto, no puede tener comunión con Dios, porque allí el Espíritu Santo no ha venido a morar y el Espíritu Santo no habla a su espíritu porque está muerto para conocer los propósitos de Dios. O sea que no hay vida espiritual en aquella persona que no tiene a Cristo y que anda en la carne. Esta persona natural no puede cumplir con el propósito para lo cual fue creada. No puede. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos hacer nada. ¿Qué propósito vamos a cumplir si no dependemos de Dios? Si no conocemos a Dios, si no estamos allí siendo dirigidos por Él. Ninguno, ¿no es cierto? Entonces, sin la vida de Dios es imposible cumplir ese propósito, y sin la vida de Dios no podemos, es inevitable que vivamos sin pecado. Vamos a estar pecando todo el tiempo. Vamos a vivir allí vivíamos, porque ya no estamos en esa condición. Antes vivíamos allí en nuestros delitos, en nuestros pecados, y andábamos conforme a esa vida carnal, pecaminosa. Con relación al alma, recuerden que el alma involucra pensamientos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro raciocinio, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto al alma, ese hombre natural en la mente tiene pensamientos obsesivos, una lucha en su mente, fantasías de todo tipo. Y esto me hace acordar de un documental, bueno, creo que fue este fin de semana, que veía en televisión una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, lo llaman el TOC. Y veíamos con mi esposo esto, y este hombre tiene una lucha en su mente, pero terrible, y aparte que es una posesión demoníaca, es las consecuencias de no tener a Cristo en su corazón,
Y él dice, tengo una lucha en mi mente y esto es de psiquiatra y muchas veces enloquezco porque pretendo, o sea, es como si actuara, pero a la vez me hablara a mí mismo y sintiera que otra persona me habla y tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Y esto es una obsesión horrible y lucho con esto. Y veía la condición de este hombre y me daba compasión. Yo decía, si esta persona conociera a Cristo, Dios lo haría libre de eso, porque esta es la consecuencia o una de las características de ese hombre natural, las consecuencias de vivir sin Dios, de no tener a Dios, pensamientos obsesivos, lucha en la mente. Así estábamos muchos de nosotros, pero gloria sea a nuestro Dios que de allí Él nos libró. En cuanto a la voluntad, siempre decidíamos por lo inmoral, por la impureza, celos, disputas, disensiones, envidias, borracheras, éramos idólatras, teníamos enemistades con todo el mundo, teníamos explosiones de ira, así vivíamos. Esas son las obras de la carne. Y eso era lo que hacíamos antes. Y eso es lo que hace todo hombre natural, porque no puede hacer nada diferente a esto, porque no conoce del Señor. Porque la verdad no se le ha revelado, esas buenas nuevas de salvación no han venido a quitar esa ceguera espiritual. En cuanto a la carne, que es también el cuerpo, ¿no? Aunque la carne puede referirse al cuerpo, es la independencia de Dios aprendida que da la oportunidad al pecado. El hombre natural que intenta encontrar propósito y significado en la vida, independientemente de Dios, va a luchar con complejos de inferioridad, con inseguridad, con insuficiencia, preocupación, dudas y culpa. Así vive una persona que no conoce a Cristo. Y muchos de nosotros conocemos muchas personas que viven así, con culpa, con preocupaciones, con ansiedad, con condenación, con sentimientos de inseguridad, de falta de perdón, no se sienten perdonados, sienten una culpa, una opresión, complejos de inferioridad que no les dejan avanzar. Todas las personas consideradas naturales sufren esto. Lo vivimos nosotros antes de conocer al Señor. Y en nuestro cuerpo físico se va a ver reflejado en tensiones, jaquecas, estómago nervioso, urticaria, alergias, asma, algunos tipos de artritis, palpitaciones cardíacas, males respiratorios y muchas otras enfermedades. Ahora no le estoy diciendo que si tiene alguna enfermedad es porque todavía sea un hombre natural. No, este cuerpo sigue estando aquí, se debilita, se desgasta, ¿no es cierto? Pero hay enfermedades que son consecuencia de no tener a Dios, de vivir en esa culpa, en esa preocupación, en ese dar su vida constantemente, correr hacia la carne, hacia el pecado. Viene también esa práctica de pecado reflejado en nuestro cuerpo, ¿se ve? Y ahora en las emociones. Viene la amargura, la ansiedad, la depresión, el estrés y muchas otras cosas más. Eso lo vive un hombre natural. Por eso es que cuando vemos a alguna persona afectada por alguna de estas cosas, bien sea en su mente, en su parte física, en sus emociones, lo primero que le decimos es, necesitas a Dios. Necesitas a Dios que te puede hacer libre. Necesitas conocer. Y es por eso que a través de todas esas circunstancias que el ser humano vive, el Señor las permite para revelarse, revelar su poder, su misericordia, su amor a cada vida. Este es el hombre natural. Y miremos aquí abajito. Sus decisiones reflejan las obras de la carne. No hay vuelta de hoja. Un hombre natural es un hombre impío, inconverso, que refleja las obras de la carne. Ahora miremos este hombre espiritual. El hombre espiritual es aquella persona que vive en el espíritu. Es lo que nos dice la palabra en 1
a los Corintios capítulo 2, verso 15. Se lo voy a leer rápidamente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Miremos esa parte de nuestro ser que es el espíritu. En cada uno de nosotros que somos espirituales, nuestro espíritu ha nacido de nuevo. El Señor nos ha dado vida a nuestro espíritu, por ende disfrutamos de salvación, de perdón, de confianza, de seguridad, de aceptación. Es por eso que no nos da pena ni miedo, ni nos sentimos limitados para orar. Hablamos con Dios, con nuestras palabras sencillas, con la sencillez, ¿cierto? De lo que somos y de nuestras palabras, nos dirigimos a Dios, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Somos espirituales, disfrutamos de esto, que a diferencia de la persona natural, no disfruta, ¿sí? Nosotros sí podemos disfrutar de esa salvación, perdón, confianza, seguridad y aceptación. ¿Qué pasa con el alma? En cuanto al alma, esta es regenerada. Y si es regenerada, es como volverla a formar, pero diferente. De manera que pueda comprender y manifestar en el cuerpo que ella es una nueva criatura. En cuanto a la mente es transformada. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, que dice que transformados, bueno, se los voy a leer bien de aquí, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta alma en el hombre espiritual, el alma está regenerada y hay una mente renovada, transformada. Tiene una sola mentalidad, es decir, tiene su mente en Dios. Ya no actúa por su propio pensar, sino que sus pensamientos van acorde a lo que dice la palabra. Su forma de ver todo, de razonar, de discernir, lo puede hacer porque tiene la palabra del Señor en su mente y en su corazón. Es de una sola mentalidad y está ceñida esa palabra para poder actuar conforme a lo que Dios dice en ella. Muy diferente a lo del hombre natural, ¿no es cierto? Ahora, la voluntad en ese hombre espiritual no es vivir conforme a las obras de la carne, sino es vivir conforme al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Entonces es allí donde podemos ver cómo todo va cambiando por el hecho de tener a Cristo en el corazón y de vivir en el Espíritu. Mi mente es transformada, mi voluntad da muestras de actuar conforme al fruto del Espíritu. Vamos a ver en nuestra carne. En la carne crucificamos la carne, es decir, la tenemos allí sujeta. Crucificar la carne es responsabilidad del creyente de una manera diaria al considerarse muerto al pecado. Todos los días tenemos que tomar la misma decisión. Si hoy vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Si yo tomo la decisión de vivir hoy en la carne, lo primero que voy a hacer es, no me voy a levantar a orar. Hoy no voy a leer la Biblia, hoy voy a dedicar mi tiempo a dar unas vacaciones. Voy a ver películas o voy a salir a hacer lo que más me gusta, cualquier cosa menos tener en cuenta a Dios. Voy a empezar a satisfacer los deseos de mi carne, bien sea con la comida, con lo que escucho, con lo que veo. Ya no voy a escuchar música que me lleve, que me motive a adorar a Dios, sino que satisfaga mi carne. ¿Sí? De pronto los reggaetones que están de moda, así es ese día que quizás alguien decida vivir en la carne y no en el espíritu. Yo sé que ninguno de nosotros va a querer vivir así, pero de pronto haya alguien en algún otro lugar que tomó esa mala decisión de no crucificar su carne para vivir en el espíritu.
Pero cada uno de nosotros tomamos la decisión cada día de vivir en el Espíritu. Nos levantamos a orar o a leer la palabra. Desde que abrimos los ojos, le damos gracias a Dios por ese día, por ver a ese esposo, a ese cónyuge al lado, a esa esposa, a esos hijos llenos de vida, de salud, de poder tener un empleo, de poder tener alimento en nuestra casa, de poder disfrutar de salud, de poder disfrutar de tantas cosas. Y empezamos a glorificar el nombre de Dios. Empezamos a decirle gracias, Dios, porque eres tú. Escuchamos música para adorar a Dios. Tuvimos tiempo de escuchar una de las reflexiones que nos envían. Luego dediqué un tiempo para estudiar, fui a trabajar, cuidé de mi casa, glorifiqué a Dios con todo lo que hice. Me hablé la palabra del Señor y allí pude terminar mi día diciendo, hoy viví para Dios porque estoy en el Espíritu. ¿Sí ven la diferencia? Es la decisión que tomamos cada día, nosotros los hijos de Dios. En cuanto a nuestro cuerpo, a esta carnecita, a esto físico que vemos en el espejo, debemos entender que este cuerpo es templo de Dios, donde Dios mora. Él quiso, dice la palabra, tabernacular, que significa habitar, hacer morada en nosotros. Y Él vive dentro de nosotros, con el propósito de dirigirnos. Y por cuanto Él vive en nosotros, ¿qué se hace en un templo? En un templo se adora. En un templo se ofrecen sacrificios a Dios, ¿no es cierto? En un templo se adora a Dios. Pues bien, en este templo, que es mi cuerpo, lo presento para ofrecer sacrificios a Dios. Lo presento como sacrificio a Dios, que es mi culto racional. Es decir, busco a Dios. Con mi corazón me postro de rodillas, hablo con mi Señor, quebranto mi corazón delante de Él, me presento para adorarle, para bendecirle. Yo tengo que entender que este cuerpo es morada celestial de Dios, que yo también lo debo cuidar, pero que allí mora Dios. Y en cuanto a las emociones, ya no voy a estar en amargura, en estrés, en ansiedad, en preocupación, ¿cierto? Sino que voy a tener gozo y paz, que hace parte del fruto del Espíritu. En mi corazón va a haber gozo, en mi corazón va a haber paz. Y leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, me impresionaba algo que leía y era el hecho de que habían apedreado a Pedro y a Juan cuando fueron a predicar. Y los maltrataron, los apedrearon, los pusieron en la cárcel, les dijeron muchas cosas. También trataron de persuadirlos para que no predicaran en el nombre del Señor. Pero toda la iglesia, cuando estos apóstoles les hablaban de todo lo que estaban viviendo, ellos se gozaban, ellos se alegraban, porque aunque fueran perseguidos, Dios los había llamado. Ellos no medían el éxito porque les fuera bien, al contrario. Si a Cristo tenían la imagen, si con el Señor hicieron eso, pues qué importa que a nosotros nos hagan lo mismo. Tenían gozo y paz en su corazón. Eso es ser un hombre espiritual. Qué diferencia tan grande. Y eso somos nosotros, hombres espirituales. Tiene la libertad de elegir, dice allá abajito, tiene la libertad de elegir no andar en la carne, sino andar según en el Espíritu. Todos los días nosotros somos hechos libres para decidir si andamos en la carne o en el Espíritu. El pastor Eduardo nos hablaba el domingo de que somos libres, no para vivir en el pecado, sino para decidir vivir para Dios. Y cada día tomamos esa decisión. Y este es el modelo a seguir. Este hombre espiritual es el modelo que cada uno de nosotros debemos apuntarle todos los días de nuestra vida. Por eso está allí el dedito arriba, el like, entendiendo que ese es el tipo de hombre al cual la palabra nos dice que debemos apuntarle a diario. Ahora bien, vamos a ver este tercer tipo de hombre, que es el hombre carnal. Es el hombre según la carne. Primera los Corintios, capítulo 3, verso 3.
dice la palabra del Señor. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Si el hombre natural es aquel que vive en la carne, en el pecado, lejos de Dios, ¿cuál es la diferencia entre este hombre carnal y ese natural? Pues bien, el hombre carnal ha nacido de nuevo. Ese hombre carnal conoce a Dios. Ese hombre carnal le entregó su vida a Dios. Pero vamos a empezar a ver las diferencias. En cuanto al espíritu, su espíritu vive, pero está apagado. Y eso a mí me produce una tristeza. Su espíritu vive, pero está apagado. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dice la palabra en esta sola frase: no apaguéis al espíritu. Aquella persona que ha conocido de Dios, aquella persona que de pronto se congrega, no falta a la iglesia, pero que vive según la carne, está vivo en el espíritu, pero tiene su espíritu apagado. Es decir, no escucha la voz de Dios, las directrices del Espíritu Santo, porque no ha querido obedecer. Porque si no obedece, pues ¿para qué el Señor le sigue hablando? Y allí está el espíritu apagado, contristado, porque queriendo el gobernar y queriendo el dirigir la vida de aquel creyente, ese creyente quiere seguir viviendo en la carne, desobedeciendo al Señor. Pero ya está vivo espiritual, ya tiene vida, ya es un hijo de Dios. Lo que pasa es que él no quiere entender que es un hijo de Dios. Él no quiere andar como un hijo de Dios porque sigue siendo tentado más, guiado más hacia su carne. En cuanto a su alma, vamos a ver la mente. Es de doble mentalidad. Y la carta de Santiago, capítulo 1, nos dice, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese hombre carnal tiene una doble mentalidad. Un día quiere consagrarse y al otro día quiere pegarse una bailadita, ir de pronto a la discoteca y conocer a alguien y disfrutar de la vida. Un día quiere hacer las cosas de Dios, pero al otro día siente una lucha en su carne y prefiere las cosas de la carne, una doble mentalidad, es inconstante en todos sus caminos. Y dice Santiago también, en el capítulo 4, verso 8, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice la palabra. Esa persona carnal divaga entre dos pensamientos, como aquel pueblo en el desierto. ¿Vivo para Dios o no vivo? Es como el camino de la vida o de la muerte, es que el otro camino está como mejor. ¿Qué voy a hacer aquí y allá? Tiene una doble mentalidad, una mente dividida, un corazón dividido. En cuanto a la voluntad, decide un día caminar en la carne, que es lo más frecuente, es decir, se va a ver envuelto en inmoralidad, en impureza, en celos, en disputas, en sensualidad, en disensiones, en idolatría, en hechicería, en envidias, en enemistades, borracheras, contiendas, parrandas, explosiones de ira, y sigamos ahí la lista porque es bien larga. Entonces una persona, un hombre carnal, su voluntad va a estar frecuentemente encaminada a vivir en la carne, andar en la carne, y muy pocas veces andar en el espíritu. Muy poco se va a ver el fruto del espíritu en esta persona, o quizás nada. No se va a ver el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. No se va a ver. Lo que se va a ver es que sigue siendo carnal, un hombre carnal, pero que va a la iglesia. ¿Sí ven? En cuanto a la carne, las costumbres arraigadas siguen atrayendo a la mente a vivir independientemente de Dios. O sea,
Esta persona, aunque ya tuvo un nuevo nacimiento, está recibiendo palabra, sigue dándole rienda suelta a la carne. No crucifica la carne. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a batallar cada día, decirle a nuestra carne no. Miren, aprendemos a decirle a nuestra carne no en las cosas más mínimas. No voy a comer en exceso, no voy a perder mi tiempo en cosas que no edifican, voy a hablar de manera sabia, voy a aprender más la palabra, no le voy a perder tiempo a dar rienda suelta a conversaciones que no edifican. Y es allí donde voy crucificando la carne, no andando en lo que antes hacía, sino ahorita entendiendo que soy nueva criatura y ya no hablo de la misma manera, no actúo de la misma manera, no me conduzco de la misma manera, sino que soy diferente. Soy una mujer de Dios y tengo que testificar de la obra de Dios en mi vida. En cuanto a este cuerpo, es ese templo de Dios, lo veíamos en el hombre espiritual, es ese templo de Dios, pero contaminado. Ya de cuenta, una casa muy bonita, pero al fin y al cabo sucia y desordenada. O sea, ahí se le pierde toda la hermosura, toda la estructura, la arquitectura con la cual pudo haberse hecho esa casa, se desmorona si está sucia, si está desordenada, si huele mal. Así es el cuerpo, el templo de aquella persona que es considerada carnal. Esta persona, al igual, miren lo siguiente, al igual que una persona natural, va a tener tensiones, jaquecas, estómago nervioso, urticaria, alergias, asma, algunos tipos de artritis, palpitaciones y sigamos la lista. Porque aunque ha nacido de nuevo, no conoce a Dios, no camina en la verdad de Dios. Y sus emociones son inestables, ¿no? Son, como dice el mismo libro de la carta de Santiago, son como las ondas del mar que van y vienen, inconstantes en todos sus caminos. El hombre carnal es un cristiano espiritualmente vivo en Cristo y declarado justo por Dios, pero sigue involucrado en el pecado, ya que anda voluntariamente según la carne. ¿Quién obliga a este hombre, inicialmente espiritual, a vivir en la carne? Nadie. Esta persona tiene la misma libertad que tiene este hombre espiritual, solo que él mismo ha decidido seguir viviendo una vida según la carne. Pero nosotros somos espirituales. Y dice la misma palabra del Señor, allí en ese capítulo 8, que es ese capítulo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos, a la iglesia en Roma, y habla sobre lo que es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne, porque dice el verso 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Sí ven? Es vida y paz. Nosotros estamos llamados a vivir de manera espiritual, ya no según la carne. Esta carne la tenemos que crucificar y cada día tenemos la misma posibilidad de decidir. Avancemos. ¿Por qué suele haber una disparidad tan grande entre las dos clases de cristianos, espiritual y carnal? ¿Por qué tantos cristianos viven tan lejos de su potencial en Cristo? ¿Por qué tan pocos cristianos disfrutan de la vida abundante, productiva que ya hemos heredado? Alguna persona podrá decir, es muy bonito lo que podemos ver allí de esa persona espiritual, pero yo no vivo así, pastora. De hecho, muchas consejerías atendemos diciéndonos lo mismo. Personas a lo largo de nuestra vida cristiana he escuchado decirles, no he podido vencer esto, ¿por qué mi vida espiritual no es lo que tal persona experimenta? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué llevo tanto tiempo y no avanzo en mi vida espiritual? ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué otros pueden tener esa victoria en Dios y yo no la tengo? Pues bien, hay 4 cosas. De pronto pueden haber más,
Pero miremos estas 4 cosas. 1, la ignorancia. Otro, la falta de arrepentimiento. Otro, la falta de fe en Dios. Y lo 4, conflictos no resueltos. Veíamos esa primera parte, esas 3 primeras sesiones de nuestro seminario, donde el Señor nos recordó, porque no pienso que sea algo nuevo para nosotros, nos estaba recordando quiénes somos en Él. Y teníamos un listado y yo ruego a Dios y le pido a cada uno de ustedes y también exijo en mi vida que esas verdades estén presentes y que vivamos por ese conocimiento. Aquellos que son ignorantes en el conocimiento de Dios no pueden experimentar una madurez espiritual ni una vida espiritual conforme el Señor lo dejó. Por ignorancia, el pueblo de Dios ha perdido, ha dejado de avanzar, ha dejado de conquistar, ha dejado de ser ese tipo de creyentes que vimos al inicio de esta sesión. Por la ignorancia, por el no querer escudriñar la palabra, muchas personas no viven en el nivel que Dios quiere que vivamos, a la estatura de Cristo, sentados en lugares celestiales con autoridad, hablando con denuedo. Muchos no viven de esa manera porque hay ignorancia. Es más, me impresionaba algo que escuchaba en un audio esta semana y decía que muchas personas no leen la Biblia porque les da pereza. Ni siquiera no es porque no tengan tiempo, sino porque tienen pereza. Tienen pereza. Y la palabra es vida para nosotros, es luz, nos da entendimiento, vivifica nuestro corazón. Y si no conocemos la palabra, lo que va a salir a relucir es una ignorancia que nos va a impedir avanzar hacia una madurez espiritual. Lo segundo es esa falta de arrepentimiento. Una persona que evidencia falta de arrepentimiento no le importa vivir como quiere. Es más, hay orgullo y autosuficiencia. Una persona que no tiene un corazón arrepentido vive como bien le place, aunque haya entregado su corazón a Dios, aunque su corazón haya sido quebrantado por Dios. Si empieza a satisfacer los deseos de su carne y su corazón empieza a endurecerse, va a haber falta de arrepentimiento. Va a estancar su vida espiritual. No va a seguir conociendo a Dios. Va a empezar a manifestar esas características de un hombre carnal, de una persona carnal, no espiritual. Y serán siendo engañados a sí mismos. Se engañarán a sí mismos creyendo que son espirituales porque van a una iglesia, porque escuchan la palabra del pastor, pero la verdad es que no tienen un corazón arrepentido, no tienen un conocimiento de Dios, han dejado de depender de la gracia. Lo tercero es esa falta de fe en Dios. Si no hay palabra, ¿cómo va a haber fe? Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra se revela a tu vida, cuando viene el rema de Dios a tu corazón para fortalecerte en una situación específica, esa palabra infunde fe. Y esa fe es un peldaño más que avanzas, que nadie te la podrá quitar ni robar porque te la ha dado Dios. Pero si no vamos a la palabra, ¿dónde radica nuestra fe? ¿Habrá fe en nuestro corazón? ¿Avanzaremos? Y cuando tenemos esos conflictos no resueltos, tenemos allí como esos ciclos no cerrados, no dejamos atrás, sino que cargamos con llevamos esa carga a cuestas, pues no vamos a ver lo que Dios quiere que experimentemos. Todas estas 4 cosas impiden un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos conocer la palabra, necesitamos hablarnos la palabra, necesitamos, mis amados hermanos, llenarnos de Dios, llenarnos cada día más de Dios. ¿Cómo es andar entonces en el Espíritu?
¿Qué significa andar en el Espíritu, ser espirituales? Pues bien, andar en el Espíritu es una relación. Es una relación que cultivamos de padre a hijo, de hijo a padre. No es una reglamentación. Y aquí hay dos cosas que quiero enfatizar. Primero, lo que no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es una licencia para yo hacer lo que quiero. Soy libre, puedo escoger, como Dios ya me perdonó, puedo hacer lo que quiera y vivir como quiera. Igual el perdón de Dios está ahí porque es misericordioso. No es así. Andar en el Espíritu es libertad para yo decidir qué escojo hoy, porque ese es nuestro Dios. No es una licencia para pecar. Tampoco el andar en el Espíritu es legalismo, reglas. En que entre más prohibiciones tengamos, más vamos a agradarle a Dios. Tampoco es eso. Yo no voy a ser más espiritual si no tengo aretes o si los tengo, si uso falda, si no la tengo. No voy a ser más espiritual porque mi espiritualidad, mi andar en el Espíritu, tiene que ver con mi relación y comunión con Dios, no con las reglas externas que en muchos lugares, en muchas congregaciones establecen, creyendo que a través de ese legalismo vamos a agradarle a Dios. Se va a ser más espiritual. No es así. Tampoco andar en el Espíritu es un ritual, donde primero oro 5 minutos, alabo 10, leo la palabra 20 y todos los días hago lo mismo. Todos los días me dedico a hacer lo mismo. Eso no es andar en el Espíritu. Eso es solamente religión, religiosidad, fariseísmo, reglas por cumplir. Cuando el Señor vino a cumplir el todo para darnos libertad. ¿Qué sí es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es libertad, de la cual ya hablamos. Es relación, es depender de Dios, es ser guiados por Él, es cultivar una relación de padre e hijo. Cada día nuestro devocional es diferente. Quizás hoy empezaste no orando, sino te arrodillaste y dejaste que el Espíritu Santo hablara tu vida. O empezaste leyendo una porción de la palabra o adorando al Señor. O empezaste con un corazón quebrantado porque el Señor lo tocó de alguna manera. Cada día es diferente. Quizás hoy leíste más de lo que oraste. Quizás hoy no solamente oraste en la mañana, sino también lo hiciste en la tarde, a mediodía, por la noche. Eso es una relación de padre a hijo, donde en cualquier momento puedo ir a mi Padre y hablarle a Él y regocijarme en su presencia. Eso es andar en el Espíritu, donde siento que Dios me habla, donde voy a la palabra, no porque toca leer la Biblia, sino porque ahí sé que Él me va a hablar y necesito que Él me hable. Es depender de Él, depender de Dios. Y quiero terminar en esta noche con esta imagen. La imagen de Dios, de dos bueyes que están unidos por un yugo. Ese es el yugo del cual nos habla Mateo 11, capítulo 11, versos 28 al 30, donde nos dice lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué pasa con estos bueyes? Hay un buey que es ya viejo, que conoce bien lo que tiene que hacer, y ponen al lado de este buey viejo y experimentado a un buey jovencito, donde tiene que aprender a llevar ese yugo a la par de ese buey experimentado. Pero ese buey jovencito, novato, quiere adelantarse, o en algunos tramos cansado quiere un poquito retraerse y quiere andar y le cuesta estar allí a la par de este buey experimentado. Pero por la constancia
Y el estar sujeto allí a ese otro buey, decide doblegar su voluntad para poder llevar ese yugo de igual manera con ese buey anciano, experimentado. Y eso es lo que quiere el Señor. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso para sus almas. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, nos dice el Señor. Cuando no queremos andar en el espíritu, sino en la carne, queremos poner otra carga que evidentemente es más pesada, un yugo más fuerte y no el yugo del Señor, que es fácil y ligero. Dios quiere que llevemos su yugo sobre nosotros, dobleguemos nuestra voluntad, dependamos de Él, vayamos al paso de Él, no al de nosotros, que Él allí va a renovar nuestras fuerzas, nos va a guiar, nos va a ayudar. Y ahí es donde, doblegada nuestra voluntad, vamos a avanzar hacia una madurez espiritual. Es dependiendo de Él, mis amados hermanos, es dependiendo de nuestro Dios, entendiendo que no somos nosotros, que si hoy tomamos la mala decisión de vivir en nuestra carne, pues vamos a perder. Ahora, quiero terminar con esta pregunta y respuesta a la vez. ¿Cómo saber si estamos caminando en la carne o según el Espíritu? La prueba es el fruto. Mira tu vida. Y si en tu vida están manifiestas las obras de la carne que están en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, que son las que leíamos, enemistades, borracheras, contiendas, y de ahí para allá muchas más explosiones de ira. Si esto se está manifestando en tu vida, puede que estés andando en la carne. Pero si te gozas en el Señor, buscas agradarle a Dios, a veces fallamos, no somos 100 sobre 100, y eso lo permite el Señor para que al ver nuestra debilidad dependamos de Él, y gloria sea nuestro Dios por eso. Pero si vemos que cada día hay un amor, una entrega, un deseo por nuestro Dios que crece, estamos viviendo en el Espíritu. Evaluemos nuestra vida diaria. Recuerden, la prueba es el fruto. Amén. Hasta aquí llegamos hoy con esta sesión. Sé que ha sido muy edificante y el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Lo ha hecho conmigo a lo largo de esta semana y le doy gracias al Señor porque cada día nos va llevando Él. Amén.